En los últimos días se ha agravado en Venezuela su crisis política y humanitaria. El pueblo está viviendo al borde de la desesperación. Desde hace más de 150 horas no hay electricidad y por lo mismo todos los servicios que dependen de ella no existen. La gente se ha lanzado a la calle desesperadamente para sobrevivir, mientras en los hospitales los enfermos mueren, porque con esas condiciones es muy difícil salvar sus vidas. Veamos. El país con las mayores reservas de petróleo del mundo, Venezuela, está pasando por la crisis más grande de la región latinoamericana. A la economía con la inflación más alta del planeta y la falta de medicamentos y comida, se le sumó una falla eléctrica que tiene a oscuras al país desde el 7 de marzo. Más del 70% de la nación no tiene electricidad, lo que ha producido que los hospitales trabajen bajo la luz de las velas, trayendo como consecuencia la muerte de más de 20 personas. Las líneas telefónicas tampoco funcionan, por lo que más de medio país está incomunicado, y la falta de agua potable ha llevado a la gente a bañarse y beber del río más contaminado del país. No hay señal, no hay luz, no hay nada. De verdad, ¿hasta cuándo, Maduro? Ya, vete, vete. Mientras la desinformación, la desesperación y el hambre reinan en las sombrías calles de Venezuela, tristemente el pueblo se levanta cada día preguntándose cómo sobrevivir a esta gran tragedia. Y nos acompañan Pilar Marrero, Hernán de Becky y Blas Kisik. De verdad, ellos son líderes venezolanos. Bienvenidos a Buenos Días, familia. Gracias. Todas estas consecuencias que ha traído este apagón de más de 150 horas, ¿cuál ustedes creen que haya sido la peor? Bueno, yo creo que lo más difícil de entender es que en un país tan rico como Venezuela esté pasando lo que está pasando, número uno. Pero número dos, la consecuencia más grave está en los hospitales. Los pacientes que tienen problemas de riñón, claro, de diálisis, cuando la luz se va, básicamente tienen una sentencia de muerte. Por supuesto. Ciertas horas, no días ni semanas, en horas los pacientes renales fallecen por falta de luz. Entonces, gente inocente que no tiene ninguna posición contraria a ningún gobierno, a ninguna política, está simplemente falleciendo por la falta de luz. Todos los bebés que están naciendo, que están en cuidados intensivos o en esos aparatos que están conectados a la electricidad, también mueren. Hay un... Blas, ¿cómo ha hecho tu familia para sobrevivir, para comer, para alimentarse, para tener los servicios básicos todos estos días que no ha habido ningún tipo de servicio? Porque como venezolano no sé, pero me gustaría escucharlos a ustedes. Sí, mis familiares están en Caracas, que es una ciudad privilegiada porque el país está centralizado, ahí está la mayoría de los servicios. Y sin embargo, las áreas de la ciudad donde tienen electricidad es intermitente, no es constante. Muy pocos lugares en Caracas tienen electricidad constantemente y además, por supuesto, si eres... Ahora mismo, sí, imágenes, perdón. Sí, esto ocurrió en Maracaibo. De video que están saliendo en Maracaibo en este momento. En Maracaibo, todo el mundo en la calle, desesperado, todo el mundo tratando de sobrevivir en las calles. Blas, perdóname que te interrumpí, que no son imágenes que están sucediendo en este momento y queríamos compartirlo con el público. ¿Qué más tiene que ocurrir en nuestro país, en Venezuela? ¿Qué más tiene que ocurrir? ¿Qué tan bajo tenemos que llegar nosotros como ciudadanos para poder salir de este cáncer que nos ha ido consumiendo lentamente a llevarnos al país, de ser el más rico, al país con la desgracia más grande del continente? O sea, ¿qué más tenemos que esperar los venezolanos? Cuéntanos, Pilar. Bueno, buena pregunta. Lamentablemente estamos frente a un gobierno fallido. Lo que está pasando ahora de la crisis de electricidad, que además el gobierno la está aprovechando para echarle la culpa a Estados Unidos, que esto es un sabotaje, todo eso. Ha habido muchísimos expertos que han salido a hablar y han explicado lo que está pasando en el país con la situación de la electricidad. De hecho, había crisis energética ya cuando en la época de Chávez se hablaba de la guerra, de la electricidad, de la crisis. Y entonces Chávez invirtió miles de millones de dólares en dar contratos para que se compraran plantas eléctricas y se modernizara. Y eso se desvaneció, ese dinero se desvaneció. ¿Se lo robaron? Se lo robaron. Busquen Derwick and Associates, son una gente que agarró un montón de contratos y luego se lavaron las manos y no ocurrió nada. Entonces, ¿qué pasa?
ese sistema eléctrico era uno de los más poderosos del mundo. La represa de Uri, las termoeléctricas, etcétera. ¿Qué pasó? No lo mantienen, no lo modernizan. Desde hace años todas esas plantas están viejas, están cada vez peor, y ahora estaban llenas de maleza, llenas de matas. O sea, todo este problema de la electricidad viene por la falta de mantenimiento a la central de electricidad de Venezuela. Correcto, y hubo un gran incendio en esas matas que dejaron crecer, porque uno de los trabajos que tienen que hacer ellos es podar esas matas. Y entonces eso se prendió y eso generó toda la reacción de todas las plantas que están viejas, que no están mantenidas, etcétera. Y esto ha sido una reacción en cadena. Ahora, Maduro dice que esto fue un ataque electromagnético, después dijo que esto fue un hackeo. Resulta que los sistemas son analógicos, claro. No los pueden hackear porque no están conectados digitalmente. Exacto. Entonces, bueno, esa es una cosa, ¿no? Para que quedemos claros lo que está pasando en el sistema. El típico discurso, para que ustedes entiendan, este es el típico discurso de los dictadores que siempre le echan la culpa a Estados Unidos de la desgracia en que convirtieron nuestro país. Blas. El país venezolano le daba la electricidad a muchos países del continente y hoy en día nosotros no tenemos luz. Y eso es la simple desidia de un gobierno secuestrador que nos ha llevado a nosotros la desgracia. Totalmente. Blas, Hernán, Pilar, ustedes como desde el punto de vista de ustedes, ¿cuál es el futuro que ustedes ven para Venezuela? ¿Qué es lo próximo que va a suceder? ¿Cómo, desde tu punto de vista, nos puedes contar qué es lo que viene, qué es lo que tú ves que se aproxima? Bueno, la pregunta de Yul era acerca de qué tan bajo teníamos que caer y realmente es muy triste desear que caigamos más bajo para que pase algo, pero tristemente creo que la tragedia tiene que llegar al punto en el que no solamente afecta a las clases más bajas y más necesitadas, sino también a los estratos superiores, porque lo que está pasando es que se sigue manteniendo un estrato superior de gente poderosa. Este es un estado militar. Los militares tienen las armas con las cuales reprimen a la sociedad, pero además los están alimentando y los mantienen cómodos y no tienen incentivo ninguno para apelar a sus propios instintos nacionalistas. O sea, es una situación realmente trágica. Yo no veo una salida inmediata. Bueno, yo les quiero agradecer muchísimo que hayan venido para acá a compartir con nosotros, a informar a la gente que el mundo está, y sobre todo en este país, están todos nuestros hermanos hispanos están muy pendientes de lo que está pasando en mi hermosa Venezuela. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y recuerden, nosotros los venezolanos ya despertamos y queremos un país libre, pero necesitamos la ayuda de todos. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Así es.